redonda, doble cara nutricional y su impacto en las enfermedades crónicas no transmisibles, una mirada desde la pediatría y medicina interna, quiero llamar a quien será el moderador de esta mesa redonda, al doctor Miguel Dávila Dávila, de la Unidad de Apoyo a la Docencia e Investigación. Aplausos para él, por favor. Él estará acompañando en la moderación de esta mesa de redonda en esta primera jornada científica, rol de los hospitales frente a las prioridades sanitarias del siglo XXI. Bien, muchas gracias. Espero que me estén escuchando bien. Antes de presentar a nuestros distinguidos ponentes y comentaristas de esta mesa redonda, quisiera introducir el tema manifestándoles lo siguiente. El año pasado, 2023, el Banco Mundial hizo estimaciones de la carga de salud que tiene el sistema de salud en nuestro país, siendo el 78% responsabilidad de las enfermedades crónicas no transmisibles. El mes pasado, en marzo de este año, mediante resolución ministerial número 184, el Ministerio de Salud aprobó las prioridades sanitarias que van a estar vigentes en nuestro país entre el 2024 al 2030. Esta propuesta ha sido lanzada por el Consejo Nacional de Salud y aquí se han priorizado 53 problemas, de los cuales 22 están agrupados en enfermedades y daños, 21 están relacionados a los servicios de salud y 10 a las condiciones de vida y trabajo. En el grupo de enfermedades y daños destacan la malnutrición, la anemia, las enfermedades cerebrovasculares, cardiovasculares y metabólicas como hipertensión, diabetes, obesidad, etcétera, y por supuesto las enfermedades crónicas no transmisibles del adulto mayor. En este contexto de situación de salud, creo que resulta por demás relevante que hayamos programado esta mesa redonda para abordar la doble carga nutricional y su impacto en las enfermedades crónicas no transmisibles. Y vamos a darle una doble mirada, una mirada desde la pediatría y una mirada desde la medicina interna. La mesa redonda va a tener 3 momentos. En un primer momento vamos a tener 2 conferencistas internacionales, los 2 de ellos españoles. Luego vamos a tener un bloque de comentarios con 2 colegas aquí del hospital de nivel de leves. Y finalmente, si hay preguntas de parte de los que están participando aquí en el auditorio, pues vamos a tratar de absorber sus preguntas. En primer lugar, quisiera presentar al primer ponente. Se trata del doctor Manuel Sobrino Toro. Él es médico, doctor en medicina y cirugía, especialista en pediatría y sus áreas específicas. Es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Es profesor contratado, doctor, pediatra, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, profesor de la Universidad Internacional de Andalucía en España, director actual del Departamento de Farmacología, Pediatría, Radiología de la Universidad de Sevilla en España, miembro de la Asociación Española de Pediatría, igualmente de la Sociedad Española de Pediatría Social y de la Sociedad Internacional de Pediatría Social y Salud Infantil. Además, es director de la Fundación Gota de Leche en España. En segundo lugar, vamos a tener la participación del doctor Bosco Barón Franco. Él también es médico con especialidad en medicina interna, doctor en medicina y cirugía, acreditado como internista con nivel de excelencia por la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza, profesor máster en ecografía clínica en la Universidad Internacional de Andalucía, asociado de la Universidad a Sevilla y coordinador de la asignatura de Cooperación Sanitaria 2023. Y tiene gran experiencia laboral en varios hospitales de España, entre ellos el Infanta Elena, el Distrital del Faro, Portugal, el Juan Ramón Jiménez y actualmente el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Ambos, tanto el doctor Sobrino como el doctor Barón, tienen una riquísima experiencia y producción científica, porque además de ser
médicos, docentes, son investigadores y tienen muchas publicaciones, inclusive capítulos de libros, libros completos, etcétera, participación en congresos internacionales, y ustedes lo pueden ubicar obviamente a través de las redes sociales. Pero además, lo que quiero destacar de su participación de ellos es que tienen una rica experiencia en terreno. Por ejemplo, el doctor Barón tiene experiencia en terreno en Guatemala, República Dominicana, Tanzania, y también ha estado en la Amazonía de nuestro país, en Perú. Mientras tanto, el doctor Manuel Sobrino tiene experiencia en varios países de la región. Últimamente ha estado con muchos proyectos a través de la Fundación de Gota de Leche, en Brasil, Bolivia y por supuesto en Perú, conoce costa, sierra y selva, y desde hace más de 20 años trata de traer recursos para justamente tratar de intervenir tanto el tema de la desnutrición como de la anemia, que como ustedes saben es un problema prevalente de salud pública aquí en el país. Después de estas dos presentaciones, que esperamos cada uno tenga 20 a 25 minutos de sus presentaciones, vamos a tener los comentarios de nuestros colegas aquí en el hospital. Ya lo tenemos aquí en el auditorio presente a la doctora Erika Hilda Yauribilca Salvador. Ella es médico con especialidad en medicina interna y un diplomado en salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Y finalmente tenemos la presencia también del doctor José Manuel Vela Ruiz, médico, especialista en oncología médica, magíster en gerencia de servicios de salud, investigador, y tiene una especialización interesante en medicina de estilos de vida, que está muy ligado a las enfermedades crónicas no transmisibles y que quisiera resaltar. Entonces yo creo que los comentarios de estos colegas jóvenes aquí en nuestro hospital van a ser de suma importancia para contextualizar esta problemática de la mesa redonda. Entonces, sin más, quisiera dar el uso de la palabra al doctor Manuel Sobrino y le estaremos avisando cuando le quedan un par de minutos de los 25 que le estamos asignando. Adelante, Manuel, un gusto tenerte entre nosotros. A ver, no, sí, okay. Gracias, Miguel. No sé si me oís bien, entiendo que sí, ¿no? Ahora perfecto, adelante, por favor. Miguel, ¿me oís bien? Perfecto, te escuchamos perfecto. ¿Me oyen bien? Vale, bien. Bueno, en primer lugar, agradecer, lógicamente, a la organización de este evento la amable invitación. Para mí siempre, los que me conocen lo saben, lo digo con toda sinceridad, el placer que a mí me produce, el honor que me produce poder trabajar, poder dirigirme a los colegas peruanos. Ya como bien ha dicho mi querido amigo Miguel Dávila, son muchos los años andando por esas tierras y trabajando de tú a tú con los colegas, con los compañeros, de los cuales probablemente yo algo habré enseñado, pero seguro que a mí me han enseñado mucho más y he aprendido mucho más de todos ellos y de la experiencia, ¿no? Sobre todo destaco la trayectoria impresionante del doctor Dávila, no solo en Perú, sino en otros países de la región, ¿no? Como ya ha dicho el doctor Dávila, bueno, he estado muchos años por allá, quizás la pandemia nos paró un poco las actividades, pero la voluntad de seguir haciendo cosas, y estuvimos en ese hospital en Villa El Salvador el año 22, o sea, hace un año y medio ahora, y me llevé una grata, fui con otro colega sevillano también, el doctor Rodríguez Sacristán, y nos llevamos una grata sorpresa de ver cómo este hospital funciona con criterios, lógicamente, de modernidad, con protocolos de una manera muy adecuada, y creo que ese es un poco, o debe ser el camino, ¿no? Yo quería comentarles un poco que, como ha dicho el doctor Dávila, ya son muchos años trabajando en estas líneas. A mí particularmente siempre yo me he ubicado, que soy pediatra clínico, tanto hospitalario como de atención primaria, soy y docente en la universidad como profesor de pediatría. Siempre he tenido una especial dedicación a todo lo que tiene que ver con la pediatría preventiva y social, y en esos escenarios que hemos venido a denominar de salud pública infantil, ¿no? Y en ese contexto tenemos algunas aportaciones, pues desde, por ejemplo, y muchos de los trabajos que hemos hecho tienen que ver con esto de la malnutrición, y concretamente en el Perú.
Concretamente, pues ustedes pueden ver algunas de las publicaciones que he reseñado, por ejemplo, una de las cuestiones que trabajamos fue cómo influía la disminución del stunting el separar los embarazos. Nos llevamos una grata sorpresa en comprobar que cuando, y a partir de más de una serie de varias decenas de miles de niños de la serie CENDES continuo, entonces vimos cómo efectivamente las madres que tenían 4 hijos, pero si esos niños estaban separados al menos 2 años, tenían menos stunting, disminuía más que... cosas que hemos trabajado en muchos escenarios y hemos tenido mucho aprendizaje, y como bien ha dicho el doctor Dávila, de la mano de la Fundación Gota de Leche, pero también con la colaboración inestimable de la OPS, la Oficina Regional del Perú. También hemos colaborado con la Universidad Internacional de Andalucía, con la San Antonio Abad del Cusco, con la Universidad San Marcos, que ha sido un placer haber podido dirigir o codirigir una maestría en salud infantil comunitaria durante varias ediciones. Todo esto nos ha dado mucho aprendizaje, y mi intención no es hacer una conferencia magistral, sino más bien aportar algunas ideas, ponerlas encima de la mesa, que sirvan después para un diálogo, para un cambio de impresiones, ¿no? Vamos a ver. Bien, miren, la doble carga nutricional es una situación que me preocupa desde hace relativamente poco tiempo, que afecta fundamentalmente a comunidades de países de renta baja y media. Ya el Perú se ha situado como un país de renta media, no es un país de renta baja. Es un problema creciente en numerosas áreas del mundo. Hay crecientes evidencias científicas de que existe relación entre este problema y las enfermedades no crónicas transmisibles, un poco lo que venimos hoy a poner encima de la mesa. Que hay cuestiones como es el enfoque o perspectiva de curso de vida que también deben ir unidos al análisis de esta situación, que se producen círculos intergeneracionales, es decir, hay una confluencia de padres a hijos, entre hermanos, etcétera, que también hay que analizar, y que sí podemos, de alguna manera, actuar disminuyendo el problema desde un enfoque de salud pública infantil, pero también no solamente en ese enfoque holístico, global, repito, de salud pública, sino también en escenarios próximos al Sistema Nacional de Salud. Y desde los centros de atención primaria, los hospitales, también podemos contribuir a que este problema vaya minimizándose. Describiendo lo que es la doble carga nutricional, diríamos que cuando estudiamos este problema, observamos que hay un retraso en talla, fundamentalmente lo que conocemos como el stunting, una talla inadecuada para la edad, una anemia en la población infantil, pero también se presentan altas tasas de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y esto último se da sobre todo en los adultos. Entonces, estas problemáticas donde hay, por una parte, déficit y exceso, conocida como doble carga nutricional, se pueden evidenciar a nivel territorial, pero también pueden estar presentes de forma simultánea en un mismo hogar, incluso en un mismo individuo. Entonces, en el informe del Estado Mundial de la Infancia de UNICEF de 2019 ya se apuntaba a lo que UNICEF decía triple carga de malnutrición, toda vez que se desliga un poco la desnutrición entre lo que sería la desnutrición entendida como stunting y wasting, sus dos formas clínicas, aunque también hay formas mixtas, stunting por una parte y wasting con sus diferentes formas clínicas, y la deficiencia de micronutrientes. Luego podríamos hablar de doble carga nutricional cuando consideramos el stunting y el wasting más los déficits de micronutrientes como una cuestión, y después otra cuestión sería que podría ir unida el sobrepeso y la obesidad, como aquí se pone, como aquí se evidencia en esta diapositiva, pero realmente, repito, también podríamos hablar de triple, como se hacía en este informe, triple carga nutricional, donde, repito, en el primer punto, el stunting y el wasting se reflejan como pobre crecimiento, donde hay mayor tasa de infección y muerte, pobres capacidades cognitivas, todo lo que tiene que ver con poco desempeño escolar, todo esto, ahora un poco más adelante mencionaremos algo, y realmente un problema para el aprendizaje, que se une también a lo que decimos como a lo que tiene que ver con la deficiencia de micronutrientes, con riesgo también para la salud y con toda una serie de cuestiones que tienen que ver con alteraciones en la inmunidad, etcétera, etcétera. Por otra parte, como decimos, el sobrepeso y la obesidad tienen que ver también con cuestiones que se acercan a lo que se conoce al síndrome metabólico, a todo lo que tiene que ver con problemas también infecciosos, etcétera, etcétera. Los aumentos de sobrepeso van a deberse fundamentalmente a cambios muy rápidos en el sistema alimentario, en particular a la disponibilidad de alimentos,
al uso de bebidas y alimentos, ambos ultraprocesados baratos en países de baja y media renta o de medio y bajo ingreso, y a importantes reducciones de la actividad física en el trabajo, el transporte, el hogar, etcétera, etcétera. Luego, de alguna manera, estamos en un escenario globalizado donde los países que no han ido alcanzando mayores rentas están teniendo problemas, insisto, en el sentido de que si bien es cierto que se va disminuyendo sobre todo la malnutrición por defecto, tanto en su forma de enfermedad crónica o de desnutrición crónica, el stunting como el wasting mucho más, pero sin embargo emerge de una manera clara, evidente, el sobrepeso y la obesidad. Yo quiero llamar la atención porque hay que reivindicar las figuras importantes. Miren, el doctor Peña, al que tuvimos la desgracia hace pocos años de perder, buen amigo, tanto el doctor Dávila como mío, y una persona muy conocida en el Perú para la gente que tenga cierta edad, fue representante de la OPS durante muchos años en el Perú, con una estadía previa también de muchos años en la que trabajó como consultor internacional. Era un eminente pediatra cubano que trabajó mucho en ese sentido y tuvo una visión de alguna manera premonitoria, porque ya en el año 2000, o sea, hace ya 24 años, publicó junto a Jorge Bacallao una magnífica diríamos, separata, un pequeño librito que hablaba de la obesidad en la pobreza, un problema emergente en las Américas. Es decir, ya nuestro querido amigo Manuel ya avanzaba que esto era algo que venía y que ya estaba empezando a generar problemas. En aquel momento era algo relativamente incipiente, hoy día ya constituye, como estamos diciendo, un problema de cierta envergadura, ¿no? Se sabe que el crecimiento, el envejecimiento, el acúmulo de grasa, los huesos, músculos, el corazón, etc., todos estos elementos, sistemas u órganos van a tener una normalidad, una funcionalidad determinada que se altera en función de que haya desnutrición o que haya obesidad, ¿no? Aquí hemos reflejado algunos de estos elementos y todo esto, a fin de cuentas, lo que va a provocar es pues alteraciones en diferentes órganos y sistemas, como estamos diciendo, desde en el crecimiento hasta en la distribución y en la cantidad de tejido adiposo, el desarrollo muscular y óseo, las funciones cardíacas, etcétera, pulmonar, por supuesto cerebral, la respuesta inmune, y todo esto, y ya entro un poco en la parte pediátrica, tiene una repercusión que hasta hoy día conocíamos sobre todo en lo que tiene que ver con la desnutrición, con la malnutrición por defecto. En el tema de la obesidad todavía nos falta información, y más todavía cuando en un mismo niño se unen ambas circunstancias, fundamentalmente la circunstancia del stunting, a la que se añade el sobrepeso o la obesidad. Evidentemente esto está mucho más perfilado, se conoce algo mejor en las etapas posteriores de la vida, en la adultez, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta de qué manera la doble carga nutricional en las edades pediátricas se relaciona con enfermedades crónicas no transmisibles en la propia época pediátrica, pues sería difícil establecer, porque faltan estudios, al menos yo no los conozco, y es un tema sobre el que habitualmente leo, pero sí intuimos que hay una serie de cuestiones que en los próximos años irán perfilándose. Una de ellas, por ejemplo, es la diabetes tipo 2 en la infancia. Miren, los que somos pediatras lo sabemos, pero para los que no lo sean, la diabetes tipo 1 es la típica forma de presentación de la diabetes en la infancia. Y es la típica diabetes tipo 1, insulina independiente, pero de unos años a esta parte estamos viendo cada vez más niños que en torno a la época de la pubertad, 13 o 14 años, empiezan a desarrollar un cuadro claro de diabetes tipo 2, parecido al del adulto, no igual, pero parecido, y en estos niños se vincula la obesidad como un factor de riesgo. También hay claras complicaciones microvasculares, que son más frecuentes que en la diabetes tipo 1, curioso, es decir, ya hay estudios que dicen que en estos niños que tienen diabetes tipo 2, repito, las complicaciones en el sentido de las alteraciones microvasculares son más importantes. Y recuerdo siempre cuando hablo de este tema, profesor que tenía yo en la facultad hace muchísimos años, que también lamentablemente falleció, donde decían que el diabético efectivamente tiene un problema con el azúcar, pero no era lo más importante. Es decir, la diabetes, como ustedes bien saben, hay una alteración importantísima a todo el sistema vascular, y por eso el diabético no solamente se afecta al riñón, sino también se le afecta la retina y se afectan muchísimos órganos y sistemas, precisamente por esa microangiopatía, por esas alteraciones microvasculares. Pues en los niños, repito, ya se empieza a vislumbrar que en los que tienen diabetes tipo 2
esta afectación es de mayor intensidad que los que tienen diabetes tipo 1. Y por supuesto, esa vinculación con el sistema metabólico de la obesidad. Y después en el tema de la desnutrición, en diferentes formas, el wasting, gracias a Dios, cada vez lo vemos menos. El stunting se sigue viendo, aunque el Perú concretamente ha hecho un esfuerzo tremendo, ha ido bajando de una manera importantísima el porcentaje de niños con talla baja para la edad a nivel poblacional, pero los déficits de micronutrientes siguen siendo un problema importantísimo, y tan importante que llama la atención en estudios publicados hace relativamente poco tiempo, cómo el Perú llega en la franja entre 6 a 35 meses a tener una prevalencia hasta del 40% de anemia, fundamentalmente ferropénica, en estas edades. Por supuesto promediado, pero como conocemos bien las inequidades que existen en los países de América Latina, y el Perú es un país donde el fenómeno de la inequidad altera todas las estadísticas de distribuciones normales aparentes, diríamos que, por ejemplo, en Puno puede llegar a ser el 70% de los niños en ese tiempo entre 6 meses y los 3 años, 70% tienen anemia ferropénica, y en otras regiones andinas, como puede ser el caso del Cusco, hasta casi un 60%, y cifras relativamente algo más bajas, pero parecidas, las observamos en algunas de las zonas de sierra, perdón, de selva, como puede ser el caso de Iquitos u otras zonas de la Amazonía peruana. Luego, insisto, por supuesto, no solamente el único es el hierro, también está el déficit de B12, pero fundamentalmente el hierro supone un papel importante. Entonces, todos estos elementos, ¿de qué manera pueden influir en la génesis de enfermedades crónicas no transmisibles? Pues casi seguro influye de alguna manera, pero más en épocas posteriores de la vida, a medio o largo plazo. Insisto, nos falta información sobre esto. Está claro que la mirada pediátrica, la perspectiva pediátrica de esa doble o triple carga nutricional va a provocar o va a hacernos que tengamos una mirada sobre todo preventiva y social de salud pública infantil, más que clínica, que también hay que tenerla, ¿no? Insisto en que este periodo larguísimo de la vida, que son los primeros 18 años, que es la época en que se concreta el crecimiento y el desarrollo en el ser humano, es un tiempo donde tenemos que hacer una serie de cuestiones, pero sobre todo orientadas a la prevención. No digo que no haya que, entre comillas, curar, pero a la prevención. Quiero hacer particular incidencia en lo que se conoce de Windows Opportunity o ventana de oportunidad, que es de que tiempo de los primeros 1000 días de vida, que serían los 380 días de embarazo, más los 2 años primeros de vida, en que hoy día la mayor parte de los autores entienden que muchas de las actuaciones que podamos hacer en ese periodo van a tener un mayor impacto tanto a nivel individual como a nivel global en esta población infantil, ¿no? Se sabe que hay también un elemento, ya lo mencioné anteriormente, intergeneracional. Y es importante conocer que tenemos que, tanto en lo que significa una inadecuada ingesta de energía, o de una deficiencia de micronutrientes, o un exceso de energía que favorezca la obesidad, y serían un poco los 3 elementos que estamos comentando. Todo ello tiene una interconexión clara, donde hay procesos de tipo inflamatorio, se invocan disbiosis, se habla de la flora saprófita, hay una clara influencia sobre la cuestión endocrina, sobre la acción de la growth hormone, la hormona de crecimiento, sobre la asistencia a la insulina. O sea, es todo un conglomerado de circunstancias metabólicas que tienen que ver con, insisto, una clara influencia en el crecimiento y desarrollo, con repercusiones posteriores en la vida de adulto, ¿no? Nosotros tenemos también que saber que una madre donde tengamos una adecuada reserva, con unas adecuadas reservas nutricionales durante el embarazo y la lactancia, inicialmente es un buen comienzo para que haya un óptimo crecimiento en los niños y que haya un adecuado apósito o depósito de grasa, que haya salud muscular, de la microbiota, las funciones cognitivas vayan bien, el niño tenga capacidad de resistencia a la infección, o sea, todo un poco lo que estamos viendo en esta diapositiva. Y finalmente, en un escenario mucho mayor, lo que hablaríamos de salud en el planeta, ¿no? Bien, la sociedad y el planeta. Bien, yendo un poco a la parte preventiva, yo les llamaría la atención un poco, porque es importante, y esto ya un poco de formación académica, ¿no? Miren, es importante tener buenas fuentes. Hoy se han publicado una serie Lancet, precisamente
una serie que se llama Doble carga de malnutrición. Son 4 artículos que se han publicado en el año 2020, que son artículos para quien le interese el tema, que creo que son de referencia y de obligada lectura, donde ha participado también la OMS precisamente en este proceso, junto con Lance y con unos especialistas de reconocido prestigio, y se habla como de 10 actuaciones que podríamos hacer para reducir la desnutrición y sobrepeso, obesidad, sobre todo la doble carga. Y de estas 10 cuestiones hay algunas que son específicas destinadas a la infancia. Miren, la primera, por ejemplo, se amplía una serie de la infancia y la etapa prenatal, me refiero. Hay una ampliación, o sea, de las recomendaciones de atención prenatal propuestas por la propia OPS. Se recomienda poner en marcha programas integrales de fomento de la lactancia materna, fundamental. Se garantiza, o debemos garantizar, que las recomendaciones, las orientaciones de lo que sería, lo que hablaba FOMON, el BACOS, sea lo que sería la introducción de alimentos, lo que se conoce como alimentación complementaria, sea adecuada, con alimentos adecuados en contenido energético, en azúcar, grasa y sal, para que haya un crecimiento y desarrollo adecuado. Por supuesto, el programa de CREC, mantenerlo y ampliarlo, o sea, rediseñando los programas esos de vigilancia de crecimiento y desarrollo. Otros programas también que podían también afectar, bueno, pues todo lo que son los daños indebidos a alimentos hipercalóricos, que esto también es común a los adultos, ¿no? En sexto lugar, diseñar programas de apoyo social, tanto para niños como para adultos. El 7, que es otra cuestión también puramente pediátrica, es rediseñar los programas de alimentación escolar y de crear nuevas o generar nuevas directrices nutricionales para que la alimentación en los centros educativos sean adecuadas. Y volvemos a lo mismo. Evitar los tentempiés, las bebidas con alto contenido energético, azúcar, grasa, sal, usar agua en vez de gaseosa, etcétera, etcétera. Y después 8, 9 y 10 pues son también medidas que se recomiendan por parte de los expertos, que van más allá de la parte pediátrica, diríamos que son medidas más globales, ¿no? Como tiene que ver con políticas agrícolas, políticas públicas que mejoren el entorno alimentario, etcétera, etcétera. Diríamos que lo que antes mencionábamos como The Window of Opportunity, la ventana de oportunidad, esos primeros 1000 días de vida, hay que promover que la dieta materna sea adecuada y suplementar con alimentos y micronutrientes en aquellos casos donde haya entornos de inseguridad alimentaria. Hay que promocionar al menos la lactancia materna hasta los 24 meses. Ya sabemos hoy día que como lactancia materna exclusiva solo se debe dar hasta los 6 meses. A partir de los 6 meses, indefectiblemente, y esto ya es conocido, lo sabemos perfectamente, habría que introducir otros alimentos diferentes a la leche humana. Pero habría que suplementar con alimentos o micronutrientes en aquellos casos en que sospechemos que las dietas son inadecuadas. Hay que monitorizar el crecimiento y el desarrollo, como hemos dicho, y detectar todo lo que tenga que ver con malnutrición aguda, detectarla y tratarla en cualquiera de sus formas, tanto fundamentalmente, y cuando hablamos de malnutrición aguda hablamos del wasting, pero que después puede tener varias expresiones como marasmo, kwashiorkor o formas mixtas, ¿no? En los casos más graves. Bien, un poco para ir acabando y muy rápido, respetando el tiempo que se me ha ofrecido, decirles que hay un interés en este tema creciente. Y les pongo como ejemplo un trabajo que se ha publicado escasamente hace un mes, el día, creo que está en redes, no sé si los primeros días de marzo, o sea, no creo que no llega ni un mes, en una revista de reconocido prestigio, por un grupo precisamente peruano, vinculado a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, junto con unos partners, tanto ingleses como americanos, donde están trabajando haciendo un mapeo para precisamente tratar en algunas comunidades de selva y de sierra con unas estrategias conocidas basadas en sistemas dinámicos para tratar de reconocer los problemas y tratar de abordarlos. Y entonces les pongo aquí algo, esto no viene en el artículo, viene aparte, pero es la sistemática que han usado, donde el equipo de investigación dice, ¿cómo podríamos definir el problema estático? Porque hablan de problemas estáticos y dinámicos. Estático, por la desnutrición es la principal causa de muerte y discapacidad en el Perú. Bueno, esto también habría que un poco ponerlo en entredicho, pero en cualquier caso, hay demasiadas personas con enfermedades no transmisibles en el Perú y hay más niños con retraso del crecimiento en las comunidades rurales que en las urbanas. Esto también lo sabemos, ¿no? Y tenemos muchas fuentes y ENDES, por ejemplo, es una de ellas, ¿no? ¿Cómo podría el equipo de investigación redefinir esto como un problema dinámico? Pues en los últimos 20 años hubo una disminución constante en la prevalencia
de desnutrición crónica, es decir, stunting. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha en la que hay tasas más altas de crónica en las rurales, en las zonas rurales, que en las urbanas, y el objetivo es cerrar esa brecha, acelerar la disminución de la desnutrición crónica, en la zona rural sobre todo, mantener la disminución en las urbanas y con reconocer que en los últimos 20 años la prevalencia de la obesidad ha ido en aumento tanto en las comunidades urbanas como en las rurales, con mayores tasas de obesidad en zonas urbanas. El objetivo es revertir esa tendencia cerrando la brecha y disminuyendo las tasas de obesidad tanto en un sitio como en otro. Luego, insisto, hay ya, esto sería una de las cuestiones, no sé bien, pero bueno, vean cómo el objetivo fundamentalmente es revertir estas dinámicas de retraso de crecimiento y obesidad, donde, insisto, la tendencia es a la baja, como sabemos, el stunting, pero sin embargo la tendencia a la obesidad es hacia al alza y tenemos que revertir acelerando el decremento, la disminución del stunting y también disminuyendo la obesidad y no dejando que, lógicamente, vayamos aumentando el número de niños con sobrepeso y obesidad. Bien, con esto creo que he puesto un poco algunas ideas encima de la mesa. Creo que nos pueden servir para la reflexión y para un posterior debate. Muchísimas gracias, Manolo. La verdad que interesante la presentación y sobre todo el planteamiento de no solamente doble carga, sino de triple carga. Así es que esperamos que al final podamos hacer algunas preguntas sobre el particular. Queremos saludar la presencia del doctor Johnny Juárez Montalbán. Él nos apoya aquí en el área de calidad y nos honra con su presencia en el auditorio. Ahora quisiéramos dar el uso de la palabra al segundo ponente. Queremos invitar entonces al doctor Bosco Barón Franco, quien, al igual que el doctor Sobrino, va a tener 20 a 25 minutos para hacernos su presentación, desde una mirada de la medicina interna. Adelante, por favor. Muchas gracias. Voy a compartir la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla? Oigan, ¿me oyen? Vale. ¿Y están viendo mi pantalla? Le escuchamos perfectamente, pero aún no tenemos la presentación en pantalla. Vale, un instante. ¿Y ahora? ¿Están viendo la pantalla ahora? Aún no. Recording in progress. Pues algún problema técnico con el... ¿Qué le parece esta iniciativa del hospital itinerante? Gran cosa, cuánto, de verdad, nos evita el trajín para ir hasta allá al hospital y las... Bien, ¿ahora lo ven? Perfecto. ¿Están viendo la presentación ya? Lo vemos, perfecto, adelante. Vale, perfecto. Problemas técnicos pero resueltos. Bueno, en primer lugar, darle las gracias tanto al doctor Dávila, que no tengo el gusto de conocerlo, aunque espero que podamos resolver esto en un futuro, como al doctor Sobrino por contar conmigo para mi humilde aportación en esta interesante reunión, y también a los organizadores del evento del Hospital de Emergencia Villa El Salvador por pensar en nosotros y por pensar en mí, por
contar conmigo. Para mí es un honor y una suerte, igual que ha dicho el doctor Sobrino, poder participar en este evento y compartir esta visión con ustedes durante un ratito. Y a mí me hubiera encantado que esto lo pudiéramos haber hecho en directo, hubiera sido una excusa perfecta para volver al Perú, pero lo mismo digo, que espero que en un futuro se pueda solventar o se pueda arreglar. Vale, bueno, antes que nada, situarles, yo soy internista, formado por la Vía Mir desde hace ya unos 25 años, trabajo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, en Sevilla, en España. Trabajo como profesor asociado en la Facultad de Medicina de aquí de Sevilla y también en la Universidad Internacional de Andalucía con un máster. Y además trabajo estoy en la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Sevilla. Aparte de esto, no tengo remuneración por ningún otro estamento desde hace más de 5 años y no tengo conflicto de intereses para dar esta ponencia. Esto es un poco, bueno, como no me conocen, para poner antes que nada el foco en de dónde vengo, ¿no? Y por qué estoy aquí. La charla la he dividido en estos puntos. Vamos a hablar un poco algo de definiciones. Intentaré no solaparme con el doctor Sobrino, algo de prevalencia, los determinantes de la doble carga nutricional, la etiopatogenia para provocar las enfermedades crónicas no transmisibles, las consecuencias que acarrean y qué acciones se pueden proponer. Como definiciones, sabemos que la doble carga nutricional, y no quiero extenderme, la coexistencia de la desnutrición por defecto y la sobrenutrición por exceso en una misma población, que puede ser un grupo, puede ser un mismo individuo o puede ser una vivienda. Sabemos que la malnutrición se ha investigado y se ha abordado históricamente como en 2 siglos distintos, centrándonos en la desnutrición crónica o aguda y en la deficiencia de micronutrientes, o por otro lado, la obesidad y en el exceso dietético. Pero es verdad que a través de los cambios rápidos en el estilo de vida, en las situaciones, en las condiciones de nutrición, esta transición está generando una doble carga de malnutrición, donde la desnutrición y el sobrepeso, en no pocos casos, está siendo imposible de separar. Bueno, esto es por recalcar un poco que la doble carga nutricional afecta tanto a individuos como a poblaciones. Es verdad que a nivel de clínico yo, como el doctor Sobrino, yo soy internista de trinchera. Mi trabajo desde estos 25 años es viendo pacientes, tocando barriga y auscultando. Entonces, me centro un poco más en los casos individuales. Si bien es verdad que esta definición es una definición más poblacional y en muchas ocasiones, no pocas, aborda a comunidades completas o a países. Recalcando un poco en las definiciones, cuando hablamos de malnutrición, hablamos de 3 grandes grupos de afecciones. Por un lado, la desnutrición, que incluye la emaciación, retraso del crecimiento y la insuficiencia ponderal. No voy a abundar en una cosa que ha explicado perfectamente el doctor Sobrino. También hablamos de la malnutrición relacionada con los micronutrientes, que incluye las carencias, que es lo más frecuente, sobre todo falta de hierro, de vitaminas determinadas o bien en algunas ocasiones el exceso. Y el tercer gran grupo de la malnutrición, como sabemos, que es la sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles, que ahora nos detendremos. Además, la malnutrición sabemos que está directamente afectada por la pobreza, que aumenta el riesgo de sufrirla, que la malnutrición aumenta los costos de la atención de salud, disminuye la productividad y frena el crecimiento económico de una población, y además la malnutrición perpetúa el ciclo de pobreza y de mala salud. En cuanto a la obesidad, está definida perfectamente por la OMS como un exceso en cuanto al índice de masa corporal por encima de 30 kilos por metro cuadrado, y el sobrepeso es cuando se supera en los 25 kilos por metro cuadrado. La obesidad está directamente relacionada con muchas enfermedades, la mayoría de ellas con enfermedades crónicas no transmisibles, que ahora después nos detendremos. Aquí tenemos un pantallazo de las más importantes, y por supuesto con neoplasias, con cánceres, con unas hazard ratios de diferentes cantidades, pero en algunos casos no desdeñables. Y pueden ser desde meningiomas, neoplasias de esófago, mieloma, afectación del riñón, genitales, colon y recto, páncreas, en el estómago, hígado, vesícula, mama o tiroides. Dentro de la Sociedad Española de Medicina Interna se le da mucha importancia a la obesidad. De hecho, hay numerosos artículos que abordan este tema, que incluso, como este que les pongo aquí una pincelada, valoran cómo actuamos los internistas españoles cuando nos enfrentamos a pacientes con obesidad, y en base a esto, si modificamos hábitos, si modificamos las dietas, derivamos a un dietista, si no hacemos nada, etc. Y además, se ha creado un grupo específico de diabetes, obesidad y nutrición dentro de la Sociedad Española de Medicina Interna, que va sacando información como esta
valoración integral o recomendaciones en la valoración integral y el tratamiento personalizado en 3 pasos, que incluye desde abordajes de la dieta, qué ejercicio físico se recomienda en personas con obesidad, qué medicación está disponible actualmente, etcétera. En cuanto a las enfermedades crónicas no transmisibles, están definidas por la OMS como patologías de larga duración que se componen de una combinación de múltiples factores genéticos, fisiológicos, ambientales o de comportamiento, y fundamentalmente están comprendidas en estos grandes grupos, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, cánceres, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Las que están más relacionadas con la obesidad, ya la hemos esbozado antes, son la hipertensión, la diabetes, la dislipemia, la cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, la artrosis y luego las distintas neoplasias que hablamos antes. ¿Son frecuentes las enfermedades crónicas no transmisibles? Pues realmente sí. Casi 3/4 partes de todas las muertes en el mundo se deben a estas patologías y el 77% de estas muertes se concentran en países de ingreso y mediano bajo. De hecho, se estima que la muerte por enfermedades crónicas no transmisibles se dividen más o menos en unas 18 millones de personas muertas cada año por enfermedades cardiovasculares, casi 10 millones de personas muertas cada año por cáncer y 4 millones por enfermedades respiratorias crónicas, siendo la diabetes de la que menos, aunque no es nada desdeñable, 2 millones de muertos al año. ¿Qué prevalencia de qué estamos hablando? Bueno, pues según este informe del año pasado, bueno, del 2022, de la OMS, en cuanto a los adultos tenemos 390 millones de adultos que tienen problemas de malnutrición por defecto y 2.500 millones de adultos con sobrepeso, de los cuales 890 millones de personas tenían obesidad. Como veis, esto realmente es una pandemia, como ya sabemos, ¿no? Y como ya también ha posado antes mi colega el doctor Sobrino. En los adolescentes no es nada desdeñable, hasta 160 millones tenían obesidad en el mundo en este año, y en cuanto a los niños menores de 5 años, hasta 37 millones de niños tenían sobrepeso u obesidad. Y de ellos, 150 millones tenían retraso del crecimiento. Evidentemente, esto puede coexistir y es lo que ahora explicaremos con más rapidez, ¿no? La malnutrición, por ejemplo, en Perú es una patología que va descendiendo afortunadamente. Estos últimos 40 años, tanto la desnutrición crónica como la global ha ido descendiendo. Pero si hablamos de la obesidad, la cosa cambia. La obesidad en el mundo va en aumento, como vemos en esta gráfica claramente, en los últimos 30 años pues se ha prácticamente duplicado en hombres y en mujeres y en niños. Si me centro en mi país, en España, la obesidad va aumentando claramente, como veis en esta curva, aumenta de manera marcada, ¿no? En el 2020 la obesidad en los adultos rondaba el 27% y se estima que en el 2035 oscile alrededor del 37-38% si sumamos o combinamos los dos sexos. En el Perú, en este informe del 2019, nos dice que la obesidad tiene una prevalencia alrededor del 25,9%. Es decir, estamos hablando de una patología que todos los médicos que atendemos pacientes vemos. 1 de cada 4 peruanos tiene este problema, ¿no? En esta tabla vemos cómo el crecimiento de la obesidad va en aumento en los próximos años, tanto en España como en el Perú. Se estima que la prevalencia de adultos con obesidad en el 2035 será del 37% en España, pero del Perú será del 34%. Quiero decir, en el mundo entero la obesidad, desgraciadamente, si no cambiamos cosas, seguirá aumentando. Y la doble carga nutricional, ¿qué prevalencia tiene? ¿Dónde la vemos? Pues no está estimada como tal, pero si hay más de 600 millones con obesidad y hay cerca de 500 millones de personas con desnutrición, habrá una importante confluencia de pacientes en los que coexistan esta patología, no solo a nivel comunitario, sino también a nivel de pacientes concretos. En concreto, en el Perú, está estimado qué coste tiene la doble carga nutricional y aproximadamente supone el 4,6% del gasto del Producto Interior Bruto. O sea, casi el 5% del PIB peruano se utiliza para pagar los costes en cuanto a producción, en salud, educación, que tiene la doble carga nutricional. Bien, ¿qué determinantes tienen? Es verdad que coexisten 3 grandes factores para la aparición o el crecimiento de este problema. Por un lado, hay una transición nutricional. Los patrones dietéticos, ahora lo veremos, han cambiado, se han modificado y han asociado el aumento del consumo de mayores alimentos energéticos ultraprocesados por la urbanización y el desarrollo económico. Hay un cambio, una transición epidemiológica, porque la morbilidad de la población ha cambiado, afortunadamente. Cada vez hay menos
predominio de infecciones y enfermedades relacionadas con la desnutrición, que siguen estando, pero van descendiendo, frente a un aumento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y por otro lado hay una transición demográfica, con un cambio en la estructura de la población, cada vez más mayor y cada vez vive más, o vivimos más, ¿no? Esto que supone que lo que antes ocurría, o ha estado ocurriendo en países de ingresos más altos, como cambios intergeneracionales, que han ido apareciendo estos cambios que acabo de comentar a lo largo de 2 siglos, en países de ingresos medios y bajos, estos cambios se han instaurado de forma muy rápida y se han condensado, en vez de en siglos, tan solo en décadas. De forma que están apareciendo conjuntamente y coexistiendo esta superposición de sobrepeso y de desnutrición, ¿no? Niños que cuando eran pequeños tuvieron desnutrición y falta de alimentación, pero que ahora cuando han sido mayores han comenzado con la obesidad. Y esto se está haciendo cada vez más frecuente. ¿Qué determinantes hay? Bueno, hay cuatro patas del banco, que por un lado serían los componentes, los determinantes de comportamiento, los sociales y demográficos, los determinantes biológicos y los del medio ambiente, ¿no? Nos detenemos brevemente. A nivel epigenético son las alteraciones que tienen no tanto los genes, que por supuesto influyen, sino qué expresión tiene. Es conocido que cuando hay una desnutrición materna, y está provocando una restricción del crecimiento del feto intrauterino, esto va a provocar unos cambios en la expresión del gen del IGF-1 y eso va a provocar unos cambios epigenéticos. Cuando hablamos de la nutrición en la vida temprana, un problema nutricional en el feto y en la infancia precoz va a alterar la función inmune, el desarrollo cognitivo y la regulación del almacenamiento y de los gastos de energía, incluidas las reservas de la grasa. O, por ejemplo, en los estilos de vida, que es otro determinante que influye de manera muy importante, porque los comportamientos que sean poco saludables, que están haciéndose de forma automática, pero no consciente, como el consumo de alimentos ultraprocesados, comida rápida, etcétera, de manera que si eso lo vamos reforzando y repitiendo, se acaban generando hábitos que luego, a largo plazo, son muy difíciles de cambiar. Esos estilos de vida son quizás uno de los escollos más importantes que nos encontramos en el abordaje de esta patología. Es muy difícil luchar contra esto, ¿no? Cualquiera se frena ante esta abundancia de publicidad que tenemos en contra de nuestra salud. Además, está cambiando el acceso a los alimentos. Cada vez la comida precocinada es más barata, cada vez vienen mayores porciones frente a la dieta más saludable y la dieta de la comida no procesada, que cada vez tiene un mayor coste, ¿no? Digamos que es una pelea de David contra Goliat. Y por otro lado, los problemas de ventaja socioeconómica, ¿no? Como sabemos, la desnutrición está asociada con la pobreza, pero también el bajo nivel socioeconómico dificulta que una persona pueda comprar alimentos ricos en nutrientes. Por otro lado, el diseño urbano no necesariamente ayuda, porque podemos tener problemas de saneamiento y de agua, como ya sabemos, pero es que además un diseño urbano puede acabar dificultando que caminemos, que vayamos andando. Hay ciudades de Estados Unidos que si te ven caminando pueden pensar que eres un homeless, ¿no? Porque la gente va en coche a todos los sitios, ¿no? Cada vez más difícil acceder a alimentos cultivados en la cercanía, ¿no? A lo mejor compramos un alimento fresco, pero que ha viajado en barco o ha viajado incluso en avión para que lo podamos conseguir, ¿no? Cuesta seguro que en grandes ciudades, como puede ser en Lima o en grandes ciudades como en Madrid, es mucho más difícil conseguir algo de comida cultivada en una chacra de un campesino cercana, ¿no? Y además la publicidad que nos encontramos en esos entornos urbanos no siempre ayuda. Hay un gráfico curioso, ¿no? Que diga cómo le gustaría a ustedes que se desarrollara la urbanización de una isla donde ustedes vivieran. En el lado izquierdo vemos donde hay 100 casas construidas, pero cada una con su parcelita. En el lado derecho se pueden agrupar las viviendas y respetamos la naturaleza, ¿no? Respetamos la foresta, digamos, ¿no? Aquí abajo podemos comprobar cómo hay varias formas de convivir la residencia, las casas con las tiendas. En el uso mixto tenemos que en la misma zona conviven las personas que están residiendo y abajo tienen los locales comerciales con sus tiendas, etcétera. Pero en el modelo que se llama zoning, en los aparejadores, los arquitectos, es donde hay un centro comercial y alrededor tiene vivienda. Permite también caminar más, pero es verdad que favorece más que utilicemos vehículos y transporte para poder ir a comprar y hace más difícil que podamos obtener comida fresca. En el último modelo, el modelo Sprawl, que se parece a la foto al dibujito de la izquierda de las 100 casas en una isla,
es imprescindible tener un vehículo, con lo cual no salimos a caminar si queremos ir a comprar. Y no me río yo de conseguir comida fresca fácilmente, ¿no? Con lo cual se favorece ir una vez al mes, comida ya no perecedera, ultraprocesada, etcétera, ¿no? Por último, en cuanto a los sistemas alimentarios, cada vez hay más acceso a alimentos ultraprocesados. Es mucho más fácil encontrar una hamburguesa si yo me voy de viaje a Myanmar o me voy de viaje a Sydney o me voy de viaje al Perú o a España, que encontrar comida local, ¿no? Que cada vez cuesta más trabajo una comida cocinada o una comida variada. Y por último, los cambios en los patrones en la dieta, ¿no? Que se homogeneiza y cada vez tendemos a dar una cantidad más excesiva de energía, de nutrientes, de azúcares y de comidas endulzadas, aunque sean con sucedáneos del azúcar, ¿no? Que digamos, nos obligan a que cada vez consumamos más azúcares. En cuanto a la etiopatogenia, hay bastantes factores que no me detendré, pero básicamente una malnutrición precoz puede afectar al tamaño, la estructura y la función de los órganos, porque cuando en el feto empiezan a formarse los órganos, que ocurre una hiperplasia y luego durante la infancia temprana que van creciendo los órganos, el hígado crece, el corazón crece, igual que el niño. Si sometemos en ese momento malnutrición, podemos tener etiopatogénicamente un defecto en el funcionamiento de esos organismos. Además, un retraso de crecimiento en la infancia predispone a que la adiposidad sea de distribución más central en las edades posteriores, favoreciendo la obesidad troncular. Además, la desnutrición perinatal afecta al metabolismo de la insulina y a los circuitos hipotalámicos para regular el apetito, de manera que los bebés desnutridos está demostrado que desarrollan más resistencia a la insulina. Además, hay una relación entre el estado nutricional materno y la longitud de los telómeros de la placenta y del neonato, del niño. Por contra, la lactancia sabemos que reduce ese acortamiento precoz del telómero. Y por último, como también había dicho antes el doctor Sobrino, la desnutrición temprana afecta a la maduración del microbioma intestinal. He puesto esta misma diapositiva que el doctor Sobrino ha puesto, que no me voy a detener en ella porque me parecía muy interesante, cómo coexisten de forma muy intrincada y muy compleja los mecanismos de dietas inadecuadamente bajas en nutrientes como las exageradamente ricas en nutrientes. Pero ya digo que lo ha explicado perfectamente él y no me detendré. ¿Qué consecuencias tiene? Bien, pues la obesidad, bien sabemos, que provoca una disfunción del tejido adiposo con una respuesta inmune patológica y aumentada y favorece la aparición de diabetes, de resistencia a la insulina, de dislipemia, hígado graso, enfermedades cardiovasculares, trastorno musculoesquelético, patología respiratoria y aparición de cáncer. Es decir, el impacto que tiene la obesidad en la salud es descomunal. Y si hablamos de una patología que tiene una prevalencia tan alta, como ya hemos hablado hace un instante, sabemos de que estamos hablando de una gran amenaza para la salud, ¿no? Los médicos tenemos que pensar en nuestros pacientes y quizás sea una de las grandes pandemias con las que nos estamos enfrentando, mucho peor, bajo mi punto de vista, que algunas pandemias que hemos vivido recientemente, ¿no? Ya hemos repasado y revisado estas patologías y digamos, qué resultados o qué está provocando, qué consecuencias tiene. Bueno, hay algún artículo que he traído donde habla, por ejemplo, cuál es la salud cardiovascular ideal en el cono sur de Latinoamérica. Bueno, se incluyeron a más de 5.000 pacientes entre los 35 y los 75 años y veían qué hábitos tenían, desde si fumaban o no, qué dieta, era una dieta correcta o no, el peso que tenía, la altura, la presión arterial, el colesterol y la glucosa. Solamente el 0,1% de los individuos encuestados cumplía todos los criterios que se definían como salud cardiovascular ideal, ¿no? Con lo cual estamos hablando de que la probabilidad de que encontremos una persona que no tenga este riesgo de estas enfermedades crónicas no transmisibles es cada vez más baja. Asimismo, en este estudio publicado en 6 países de Latinoamérica, la obesidad que era con diabetes estaba presente en el 84% de los casos. Y por último, comparativamente, los factores de cardiovascular en Latinoamérica contra Estados Unidos, con la población estadounidense, vemos que no difiere tanto, aunque sí hay algunas diferencias, pero la prevalencia de la hipertensión, de la diabetes, de hipertrislipidemia, etcétera, es bastante alta. No es tan similar, en algunas cosas más, en unas cosas menos, pero no es nada desdeñable, ¿no? Bueno, ¿qué acciones se preconizan, ¿no? en la literatura? Y con esto termino. Con respecto a la nutrición, hay que favorecer la alimentación correcta y la actividad física durante la gestación, lógicamente, prevenir la desnutrición materna, luchar y fomentar la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses, y esto evidentemente
compete más a lo que mi colega ha hablado antes, pero además hay que rediseñar las prácticas de la alimentación complementaria, favoreciendo la diversidad y favoreciendo la frecuencia, ¿no? O sea, con una frecuencia adecuada. Eliminar el consumo de alimentos ultraprocesados. Yo comprendo que es muy complejo convencer a alguien que tiene unos bajos recursos económicos, pero tenemos que intentar romper esa cadena de la comida ultraprocesada como forma fundamental de alimentación en una casa, ¿no? Monitorizar el crecimiento y capacitar también a profesionales de salud de atención primaria. En cuanto a la calidad de la alimentación, ayudar con educación en cuanto a unas guías alimentarias adecuadas, se puede dar por promotores de salud, en los colegios, en los centros de salud, etcétera, y favorecer la diversidad de comida de frutas, verduras, granos integrales, la fibra, aceite de oliva y las semillas, ¿vale? Y por último, en cuanto al estilo de vida, promover una actividad física y un comportamiento menos sedentario. Yo comento que esto es muy complicado, especialmente en los niños, pero también en los mayores. Tenemos una amenaza importante, que son los teléfonos inteligentes, ¿no? Que tienen una gran utilidad, muchos de nosotros, no sé si la mayoría o todos, los utilizamos en nuestro trabajo, en nuestras comunicaciones, pero es verdad que también llevan una amenaza dentro, que son el uso inadecuado, las redes sociales, el mal uso de las redes sociales y de los smartphones, ¿no? Hay un documental, que no sé si lo han visto, que es el de Social Dilemma, que habla de lo que supone la participación en las redes sociales, ¿no? Hay un axioma que dice: cuando algo te sale gratis, cuando algo no te cuesta dinero, si el producto no te cuesta, es que el producto eres tú. Y pone un poco el énfasis de cómo las redes sociales intentan mantenernos pegados y unidos al teléfono. Una persona que está unida y pegada al teléfono, aparte de que nos sociabiliza, va a recibir el input de información es a través del teléfono. Si el input de información es comida ultraprocesada, como suele ocurrir, pues va a ser mucho más difícil que esa persona coma bien. Y por otro lado, en los niños, imagínense, ¿no? El sedentarismo que genera esto. De hecho, está denunciado como los smartphones favorecen, y las redes sociales, los entornos alimentarios digitales obesogénicos. ¿Por qué? Porque la publicidad que sale de ahí, lo que nos abunda son el uso, nos vende el uso de de comida ultraprocesada. Por último, como última diapositiva, no sé si recuerdan una película, si algunos la han visto, de Disney, que se estrenó en el año 2008, se llamaba Wall-E. Hablaba de un robot en una tierra un poco catastrófica, ¿no? Y representaba, bueno, se estrenó cuando los smartphones todavía no habían empezado realmente. El primer iPhone acababa de salir unos meses antes. Y era un poco visionaria, desgraciadamente. En ella los robots iban conduciendo a los humanos, que eran todos obesos, sedentarios, sentados en una silla flotante donde no se movían y continuamente enganchados a una pantalla, interaccionando con un mundo virtual, pero no con el de al lado, y bebiendo unas bebidas energéticas que no tenían ni que masticar, ¿no? Es verdad que esto es algo catastrofista y apocalíptico, pero no muy separado de la amenaza que tenemos, ¿no? Tenemos que intentar cortar esa información, ese input y esa ventana falsa de la realidad, como son las redes sociales, que tienen su utilidad, pero tienen un riesgo de verdaderas adicciones que van en contra de la salud nuestra y de nuestros pacientes. Y eso es todo. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Bosco. Ahora pasaremos al segundo momento de esta mesa redonda. Queremos invitar a nuestros colegas, por favor, la doctora Erika Yauribilca y al doctor Vela, si pudieran, por favor, pasar a la mesa que hemos acondicionado, por favor, para recibir sus comentarios. Doctor, doctor, Manuel, doctor Miguel, te ¿me escucho. escucha? Disculpe, por favor, ¿pudieran apagar la música de fondo de la computadora que no se escucha bien por el Zoom? Gracias, Manuel. Vamos a tratar de ver cómo resolver ese problema.
Bien, entonces pasamos a este segundo momento y queremos invitar a la doctora Erika Yaudivilca, médico internista acá de nuestro hospital, para que haga uso de sus comentarios. Adelante, por favor, Erika. Gracias, doctor. Buenos días. Primero agradecer a los expositores. Realmente es un tema muy importante. Yo como médico internista en estos momentos aquí en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, quería comentarles de que tenemos un programa justamente dirigido a pacientes crónicos. Y es aquí donde vemos a pacientes, muchos de ellos con obesidad y con desnutrición. Pero para nosotros los internistas es tan importante estas patologías, la diabetes, la hipertensión, las hiperlipidemias, que estén relacionadas con una buena nutrición. Es que llevamos de la mano, ¿no?, de ayuda con los nutricionistas para que ellos puedan ayudarnos en la asesoría de estos pacientes. Sabemos la importancia que tienen que estas enfermedades crónicas se lleven relacionadas a una buena alimentación. Si no tenemos a un paciente que tenga la información necesaria sobre las comidas adecuadas que deben tener, porque muchos de ellos son desinformados, ¿no? Justamente como mencionaba el doctor, la tecnología, el tener a la mano las comidas rápidas, muchos pacientes que de repente trabajan todo el día y no tienen tiempo para una buena alimentación en casa, lo que hacen es comer afuera y lo primero que encuentran siempre son comidas procesadas, ¿no? Entonces, nosotros los internistas en este programa lo que tratamos de hacer es informar a nuestros pacientes para que ellos puedan tener una buena alimentación. El nutricionista los guía, el nutricionista los asesora, mensualmente habla con ellos para saber el peso sobre que ingresaron, para poder con esto llevar una buena nutrición en estos pacientes. Entonces, nosotros estamos comprometidos con esta población de Villa El Salvador en mejorar su calidad de vida, enseñarles también lo que ellos, cómo es la forma que deben alimentarse para que sus enfermedades crónicas no avancen y puedan mantenerse en buena salud durante muchos años más. Gracias por la exposición, doctores. Gracias, doctora. Pasamos el micrófono, por favor, al doctor Vela. Adelante. Muchas gracias y felicitaciones a la organización por justamente esa temática, ponencia. Han mencionado tantos temas interesantes, campo preventivo, oncológico. Voy a tratar de abarcar solamente algunos ítems pequeños y algunos tips. Bueno, en la unidad de oncología nosotros hacemos también no solo oncología diagnóstica y tratamiento, sino también oncología preventiva, ¿no? Entonces, vemos bastantes pacientes que vienen con obesidad, con sobrepeso, que vemos que tienen, en realidad tienen bastantes mastopatías quísticas, bastantes fibroadenomas. Y en realidad nosotros ya sabemos que en realidad en la actualidad se está viendo mucho el estudio de los senoestrógenos. Los senoestrógenos, que son estrógenos artificiales que nosotros lo consumimos con la dieta, porque generalmente nosotros vemos que los fast food tienen bastante carga de senoestrógeno. Incluso en el atún, en la parte del bisfenol A, en la parte del líquido, el acidificante, el preservante, tiene bisfenol A, que esto se transforma en senoestrógenos. Entonces, justamente viendo la ponencia que era de nutrición y justamente que era de la doble carga y de los ponentes internacionales, a quienes agradezco por su ponencia y por brindarnos el conocimiento desde su perspectiva, he venido de Rosario bastante con el cáncer de mama. Hay un cáncer de mama muy común entre nosotros que es el tipo hormonal o luminal, que se relaciona bastante con la nutrición. Yo diría bastante con los hábitos alimentarios y estilos de vida, ¿no? Tabaquismo, con la obesidad, con el alcohol. Entonces, ya sabemos que en realidad dentro de las causas más frecuentes de mortalidad a nivel mundial tenemos las causas cardiovasculares y las causas en realidad relacionadas con cáncer. Y todos ellos están relacionados con la nutrición, con cosas que hacemos día a día, ¿no?
que podemos prevenir. Entonces es muy interesante ver, y también para comentarles que aquí en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador también se está haciendo investigaciones. Y una de las investigaciones que se ha realizado y se ha terminado era sobre los pacientes con cáncer de mama de nuestro contexto. Y uno de los factores asociados que han salido con respecto a cáncer de mama hormonal en nuestro contexto, ¿qué creen que ha sido? Obesidad y sobrepeso. Nuestra población de acá, de Villa El Salvador, por si acaso. Entonces, que ya lo vamos a compartir con docencia, ¿no? Otro paper que también está por publicarse por nuestra persona es, en realidad, es sobre los factores relacionados en niños, una encuesta ENDES del año 2021, que justamente vemos que la obesidad y el sobrepeso está relacionado bastante con el nivel socioeconómico y el nivel en los cuales nosotros estamos en la capital, ¿no? Entonces, justo hace un momento acabo de recibir la noticia que va a ser publicado en la Revista Cubana de Pediatría, ¿no? Entonces, para que veamos que en realidad desde la parte preventiva oncológica nosotros no solo vemos la parte que es la de adulto, sino también vemos todo el desarrollo desde la niñez hasta justamente los pacientes adultos mayores. Es un manejo multidisciplinario que se hace acá, involucra pediatría, involucra nutrición, involucra psicología, porque el estado emocional también nos ayuda justamente a sobrellevar esa carga. La verdad es que para mí yo quería hacer una pregunta con respecto a los alimentos transgénicos, cómo están manejando ese tema ya en España. Si bien bastante biodiversidad, también ya han empezado a distribuirse estos alimentos transgénicos en Perú, a pesar que nosotros tenemos bastante biodiversidad y sus componentes nutricionales son incluso preventivos para la parte de cáncer. Pero no sé cómo estarían manejando en realidad allá en el contexto español, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Vela. Colegas, no sé si quisieran responder esta primera pregunta que surge aquí en el auditorio. Adelante, doctor. ¿Le respondo? Sí, adelante. Sí, es que soy irregular, ¿eh? He entendido que la pregunta es acerca de cómo estamos manejando en España la afectación por los alimentos transgénicos, ¿no? Bueno, por lo que a mí respecta, que no tengo mucha formación en ese área, sí le diré que los alimentos transgénicos permitidos en España son los mismos que están permitidos en el resto de la Unión Europea. Por tanto, no hay mucha posibilidad de modificar el impacto que puedan tener. Existen alimentos transgénicos permitidos en España por la legislación, el maíz, la remolacha, la patata. Son alimentos que están supervisados por el Organismo Central de Salud de la Unión Europea, que está en Bruselas, y en cuanto a lo que yo conozco en mi hospital, no hay estudios en marcha acerca del impacto que puedan tener. Es verdad que es posible que lo tengan en un futuro, igual que los xenoestrógenos que ha comentado antes el doctor, ¿no? Digamos, la afectación que puede tener los xenoestrógenos que haya en los chupetes de los bebés, en las latas de comida, etcétera. Pero sobre los alimentos transgénicos, a día de hoy, que yo sepa, no hay estudios en marcha, al menos en mi entorno. No sé si el doctor Sobrino tiene alguna aportación. Bien, vamos a tratar de tomar alguna otra pregunta de aquí del auditorio, por favor, así es que les rogamos estén atentos. Sí, no sé, ahora se oye, ¿no? Básicamente lo que dice el doctor Barón, es decir, nosotros para bien y para mal, yo espero que para bien, España en este momento está en el marco de la Unión Europea y somos muchos países con unas regulaciones muy estrictas o aparentemente muy estrictas, porque después ocurren cosas muy curiosas, ¿no? Y les puedo decir algo también un poco que es poco relajante para los españoles. Tenemos unos excelentes productos no transgénicos, sino productos agrícolas y sobre todo los que vivimos en el sur de España, esto lo conocemos, en Andalucía en el sentido muy agrícola, muy próspera desde el punto de vista agrícola, como lo es el Perú también en muchas zonas, y estamos viendo cómo productos que vienen del norte de Europa, del norte de África, y prefiero no decir el países, pero ya se lo pueden imaginar, se están vendiendo en Europa sin los controles fitosanitarios, por ejemplo, que tienen. Esto, si ustedes ponen la televisión internacional, verán que hay muchos problemas con los agricultores, no solamente españoles, sino franceses, etcétera, etcétera,
por este problema, que va más allá del transgénico, es decir, es anterior, mejor dicho, al transgénico, es que se están usando sobre una normativa muy estricta de uso, de, por ejemplo, de pesticidas, etcétera, etcétera, de plaguicidas en Europa, en las plantaciones europeas, que obligan a los agricultores españoles y franceses y alemanes, italianos, etcétera, etcétera, a tener muchos controles fitosanitarios con sus productos. Sin embargo, esos controles no se exigen para terceros países que venden libremente en Europa a mejor precio. Quiere decir, estamos un poco en una situación en la cual, repito, las regulaciones son muy aparentemente estrictas, pero puede pasar cualquier cosa. En el tema de los transgénicos, efectivamente, es un tema que preocupa. Hasta ahora, y estoy en contacto, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Barón, no tenemos información sobre que haya productos que de alguna manera estén provocando serios problemas de salud. No significa que no lo estén provocando, que no tenemos información sobre eso. Yo como pediatra tengo que, y antes lo ha mencionado bien el doctor Barón, todo lo que tiene que ver con la IGF-1, es decir, todo lo que es el entramado que rodea a la growth hormone, la hormona de crecimiento, que tiene un papel... Hoy día ustedes saben que el crecimiento humano en la época pediátrica se explica sobre lo que llaman los postulados de Calvert, ¿no? Que es el modelo CIP, ¿no? Child, Infancy, Poverty, que son tres modelos que se integran en el sentido de que hay momentos en la vida del niño donde influye más la nutrición, en otros influyen más las hormonas sexuales, la época de la pubertad, y hay otra época donde influye más la hormona de crecimiento. No todos los elementos influyen de idéntica manera a lo largo de la época fetal y los primeros momentos de la vida, los 2 primeros años, etcétera, etcétera. Entonces, en toda esta cuestión, el uso de productos, diríamos, alimentarios modificados de alguna manera genéticamente, que aparentemente tienen garantías, no sabemos si a medio y largo plazo nos empezarán a dar sorpresas negativas, esperemos que no. También se ha mencionado el tema de los biberones, ¿no? Hoy día hay productos que tenemos sospecha de que pudieran incluso ser cancerosos, y entonces es un tema también que está muy en controversia. La Comunidad Económica Europea tiene mucho control sobre una serie de productos, pero no estamos tampoco, igual que he dicho antes, lo del tema alimentario, tampoco estamos muy protegidos frente a países donde no hay ciertos controles de fabricación y están vendiéndose por toda Europa esos productos. Es decir, son temas que son temas complejos y que, igual que el tema que hoy día nos ha traído aquí a hablar, que es de la doble carga, pues requieren un desarrollo de investigación y de conocimiento que a lo largo de los próximos años probablemente vamos a tener luz sobre algunas cuestiones. Gracias, Manolo. Adelante, por favor, doctor Juárez. Gracias, Miguel. Primero, agradecer a nuestros presentadores y también a nuestros comentaristas sobre el tema. Definitivamente el tema de nutrición y obesidad es un tema que lo podríamos discutir todo el día, en realidad, porque hay muchos elementos que tendríamos que tocarlos. Yo quiero tocar algunos de ellos y centrarme un poquito en la parte infantil. Lo primero, estamos hablando de un problema que, si bien se presenta en países de medianos y bajos ingresos, en los países de altos ingresos, la gran pandemia de estos países de altos ingresos en este momento es la obesidad. Y el país más grande, uno de los más grandes del mundo, Estados Unidos, el más rico, su gran problema es la obesidad en su población. En segundo lugar, en los países de medianos y bajos ingresos, la población más afectada, sobre todo con el tema de desnutrición, es la población rural. Es ahí donde están los indicadores más bajos en cuanto, o más altos, perdón, en cuanto a temas de desnutrición. Y la desnutrición crónica, que es la que ha analizado nuestro colega Bosco, hasta hace unos 20 años atrás la conocíamos como la gran enfermedad invisible, porque era muy difícil en los niños detectar el problema de la desnutrición crónica, porque, como todos sabemos, la desnutrición crónica es un proceso acumulativo y que lleva consigo los procesos de enfermedad que el niño presenta desde que nace hasta que completa sus 5 años. Si el niño se enferma más, va a tener menos talla. Si el niño se enferma menos, va a tener más talla. Recordemos que las poblaciones peruanas en Latinoamérica somos una de las poblaciones más bajas en talla, y es justamente por problemas de malnutrición que se ve con mucha fuerza en nuestro país. Entonces, lo otro es, coincidimos con los presentadores,
hay un grupo que tiene que ser y que es prioritario en el tema de nutrición, y que es el grupo de los menores de 5 años. Y tiene una razón, ¿no es cierto? O sea, nosotros podemos actuar hasta los 5 años, podemos ayudar a ese niño a resolver en parte el problema. Porque después de los 5 años, el impacto que podemos lograr con las medidas de ayuda a esa malnutrición crónica va a ser muy pobre. Ese desarrollo intelectual en ese niño, pasado los 5 años, va a ser muy pobre, por más de que nosotros desarrollemos acciones en favor de ellos. Entonces, ese es el motivo por el cual en las acciones que ha planteado Bosco, yo quisiera agregar 2 cositas. La primera está puesta, pero yo creo que nosotros necesitamos puntualizarla un poco más, y es la importancia de la educación a las familias en cuanto al uso de productos locales para la alimentación de los niños. Nosotros vemos en nuestro país y en nuestras serranías, donde sucede más este problema de la desnutrición, cómo se ha reemplazado la alimentación con productos locales por alimentaciones que vienen de fuera. Y básicamente me estoy refiriendo a las pastas, a los fideos, que se usan muchísimo en vez de usar alimentos con productos locales. Entonces, el aspecto educativo con las madres de familia, con las familias en general y con la comunidad es importantísimo. Y nosotros lo estamos viendo con el tema de anemia en nuestro país. Llevamos trabajando en anemia no sé cuántos años. ¿Y qué nos dice la ENDE desde el 2023? La anemia no ha bajado, ha subido. ¿Por qué? Porque hay un tema educativo que no lo estamos trabajando. Y lo otro que sí no aparece, porque probablemente en la experiencia española no se ha trabajado, pero aquí en Perú desde hace muchos años, y si esto se ha dejado, desgraciadamente se ha dejado en los últimos 15 a 20 años, se trabajó con mucha fuerza hace más o menos 20 años los centros comunitarios de control de peso y talla de los niños. Es decir, participación comunitaria para la lucha contra la desnutrición infantil. Y esos centros que eran controlados por las madres de familia, que se les capacitaba, traían a los niños todos los meses a su control de peso y talla, se les anotaba en su carnet de crecimiento y desarrollo, etcétera, etcétera. Fue una estrategia que realmente nos dio muy, pero muy buenos resultados en el país, y yo no sé por qué en los últimos años no se impulsa desde los establecimientos del primer nivel de atención estos centros comunitarios de control de crecimiento y desarrollo. No todos los niños son llevados a los establecimientos de salud. Entonces hay la necesidad de retomar esta estrategia que, como repito, demostró ser muy positiva. Gracias. Gracias, doctor Juárez. Esperamos sus reacciones de ustedes. Si quisieran comentar algo, por favor, doctor Sobrino, doctor Bosco, adelante. Sí, bueno, no vemos, solamente vemos el escenario, no vemos al compañero que ha expuesto, que ha preguntado, que ha hecho una... Pero bueno, en cualquier caso, sí, de acuerdo, globalmente de acuerdo en lo que se dice, pero algunas puntualizaciones. Mire, efectivamente la población peruana, esto es un tema que se está corrigiendo, muchos niños tienen talla baja, y cuando hablamos de a nivel poblacional, pues lógicamente hay que entender que esto es una cuestión que tiene que ver con la desnutrición crónica. Pero me gustaría hacer varias precisiones. Siguiendo a mi querido amigo presente, porque hemos trabajado juntos muchos años, Miguel Dávila. Miguel Dávila un día dijo una frase que a mí se me quedó y yo la he empleado con su permiso. El stunting, lo que conocemos como desnutrición crónica, es una desafortunada traducción o una desafortunada... A ver si soy capaz de explicarme. El stunting es algo más que un concepto de desnutrición crónica, aunque lo asimilamos. Es algo mucho más complejo. Entonces, decimos, no, es que está la crónica, que es el stunting, y está la aguda del wasting. El wasting es una desnutrición clásica, explicable con sus formas clínicas. El stunting es un proceso mucho más largo, mucho más evolutivo, de un daño que se produce a nivel global, y que, como usted bien ha dicho, efectivamente, procesos intercurrentes de infección hacen que haya un círculo vicioso, infección y malnutrición, pero no solamente son las infecciones, sino hay más cosas. Bien, una de las cuestiones, cuando salió las tablas de crecimiento y desarrollo de la OMS,
una de las cosas más importantes y que se ha reivindicado muy poco, porque se pensó, dice, no, esto es un instrumento que se puede usar en cualquier parte del mundo. Ahí esas tablas se hicieron con muchos miles de niños de diferentes partes del mundo, desde zonas de Brasil, Omán, diferentes partes del mundo. Entonces, una de las cosas más importantes, y repito que ha pasado desapercibida, es que esas tablas demuestran que los niños en todas las partes del mundo crecen igual. Es decir, que ante una circunstancia de afecto, la estancia materna exclusiva hasta los 6 meses, un entorno facilitador y unos cuidados básicos, la diferencia entre un niño peruano, un niño español, un niño italiano, o un niño boliviano o un niño de Estados Unidos son mínimas a nivel poblacional. Evidentemente, padres grandes suelen tener hijos grandes porque el factor determinante de la carga genética está ahí, pero a nivel poblacional todas esas diferencias que se atribuían a una supuesta raza humana distinta, etcétera, etcétera, se han diluido con ese conocimiento que esas tablas de crecimiento y desarrollo hechas de una manera impecable metodológicamente vienen a demostrar este dato, y es un dato que no se nos puede olvidar. No se nos puede olvidar. Después, en el tema de las experiencias, usted dice los menores de los 5 años, efectivamente. Yo insisto en los menores de 2 años, pero no porque sea algo que lo haya leído, que también, sino porque concretamente en una experiencia en el Perú, concretamente en la Sierra de Cusco, que estuvimos trabajando algunos años con niños con malnutrición crónica, con stunting, veíamos que cuando tenían más de 2 años, revertir la talla baja era mucho más complicado que si lo hacíamos antes. Es decir, en una población de un centenario y pico de niños que estuvimos en zonas de extrema pobreza, veíamos que era más fácil revertir la talla y llevar a un percentil de normalidad a un niño si lo cogíamos y hacíamos ciertas cuestiones antes de los 2 años que si lo hacíamos después de los 2 años. Lo que es importantísimo también desde el punto de vista práctico, esto ya no estábamos inventando nada, ya los colegas guatemaltecos y mexicanos lo habían observado 15 o 20 años anteriormente, ¿no? Luego, repito, de alguna manera estas actuaciones hay que hacer, y por supuesto, y con esto acabo, muy de acuerdo en lo que usted dice del nivel comunitario. El nivel comunitario es esencial, esencial. De hecho, nosotros las actuaciones que hicimos, las hicimos con agentes comunitarios, con una estrategia que se llama desviación positiva, donde aquellas madres que tenían a sus hijos mejor nutridos que los otros, usando productos locales, se usaban un poco como guía para impartir cierta influencia o transmitir esos conocimientos al resto de las madres que nos hacían estas cosas. Muy bien. Gracias, Manolo. Doctor Bosco, si quisiera complementar, lo escuchamos. No, realmente, vamos, totalmente de acuerdo, aparte de que es un ámbito mucho más pediátrico, lo ha comentado el colega, y el doctor Soriano ya ha comentado. Yo sí es verdad que no quiero dejar de recalcar, el papel que tenemos los médicos en cuanto a la prevención y la promoción de la salud. Es verdad que los médicos, en mi caso, por ejemplo, que trabajo en un hospital de tercer nivel, que tiene más de 1.200 camas, habitualmente atendemos a la población enferma y muchas veces muy enferma, pero esta es una parte de la medicina que en atención primaria se trabaja más, pero en los hospitales la tenemos un poquito menos olvidada, más olvidada por la premura de la patología aguda, patología complicada, patología grave. Pero, como sabéis, hay descrita hace mucho tiempo una paradoja, que si no recuerdo mal se llama la paradoja de Denver, y es que los sistemas sanitarios, los países, invierten en cuanto a la salud mucho más dinero en aquellos que menos impacto tienen en salud. Es decir, la prevención y la promoción de la salud tienen un impacto muchísimo mayor en la salud poblacional que cuando invertimos dinero ya en hacerle el tercer cateterismo a un paciente con cardiopatía isquémica. Eso es mucho más caro y el efecto que tiene en la supervivencia y el pronóstico de un paciente es mucho menor que si tenemos una persona que no llega a ser obesa, por tanto no tiene diabetes, que no fuma, que tiene una dieta sana y que además hace ejercicio. Vamos a ahorrar muchísimo más dinero. Sin embargo, los sistemas sanitarios están pensados un poco al revés. Por eso, totalmente de acuerdo con el compañero y creo que los médicos, incluidos los hospitalarios, debemos enfocarnos y poner mucha más atención de la que ponemos, y el primero me incluyo yo, en la prevención y en la promoción de la salud. Bien, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Si no fuera el caso, permítanme tratar de resumir. Este es un tema realmente muy actual, que seguramente nos va a acompañar por las siguientes décadas. Y hay mucho que decir porque se ha hecho mucho. Yo quisiera empezar con una frase de Ortega y Gasset, famoso filósofo español, que allá por el 1914, él dijo: yo soy yo y mi circunstancia,
y si no la salvo a ella, no me salvo yo. ¿Y a qué se refería con la circunstancia? De alguna manera la circunstancia ahora lo vemos con un nuevo término, que son los determinantes sociales de la salud. Esas son las circunstancias, porque son las condiciones en las que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, etcétera, etcétera. Cuando dicto clases, normalmente les pongo el ejemplo. ¿Cuál es la circunstancia de un recién nacido? Fundamentalmente su circunstancia, su contexto, es la madre. A veces, la pareja. Más rara vez la familia. Pero fundamentalmente es la madre, porque en la madre encuentra abrigo, calor, protección, etcétera, etcétera. Pero conforme el niño va creciendo, llega a la adolescencia, la circunstancia de la adolescencia deja de ser la madre, deja de ser los padres, deja de ser la familia. La circunstancia, el contexto del adolescente generalmente son los amigos. Y toco este tema porque justamente el doctor Sobrino se ha referido a algo tremendamente importante. En nutrición en general y en problemas de trabajo con adolescentes en particular, encontrar los desviantes positivos es clave para las estrategias de intervención. La revista Lancet, que ahora se ha hecho mención mucho a los artículos sobre este tema, ya desde principios de este milenio, cuando escribió las series de supervivencia neonatal e infantil, él decía que hay mucho conocimiento, y no me quepa duda que aquí hay mucho conocimiento en relación a este tema, pero lo que falta es que ese conocimiento se ponga en acción, que ese conocimiento llegue a la madre, que llegue a la familia, porque es ahí donde se tienen que dar los cambios. Y en algunas cosas lamentablemente hemos retrocedido. Ustedes saben que el Perú ha sido premiado, internacionalmente hablando, por su performance en reducir la desnutrición crónica, porque en verdad lo hemos reducido significativamente, pero la pregunta que está y que hasta ahora no encontramos respuesta a los peruanos, ¿por qué si se ha reducido la desnutrición crónica tenemos tan alta la prevalencia de anemia en el país? Esa pregunta está ahí y seguramente vamos a pasar discutiéndolos tanto aquí o con apoyo de colegas como ahora los que nos acompañan, que conocen nuestra realidad, porque sé que han estado acá. El doctor Bosco ya les decía, está en la Amazonía peruana, y el doctor Sobrina no solamente conoce el Perú, sino que está permanente informado de lo que pasa en el Perú, y él ha traído muchísimos fondos, ha movilizado fondos justamente para tratar de hacer algo en los temas de nutrición, de anemia, de formación de capacidades de recursos humanos, etcétera, etcétera. Sin embargo, han surgido algunos temas interesantes también desde los comentarios que hacían los colegas aquí nacionales. Este es un tema tan complejo, colegas, que no se va a resolver solo desde la perspectiva médica o de un profesional de salud en particular. Aquí lo que se necesita son equipos multidisciplinarios, donde más allá del equipo médico seamos capaces de trabajar con los sociólogos, con los antropólogos, con los agentes comunitarios de salud, con los actores sociales que hay en el nivel local, y solo así podemos hacer que la familia participe. México, que es un país que tiene altísimas tasas también de prevalencia de obesidad, ellos han escrito unos artículos muy interesantes. Ellos dicen que lo que necesitamos para prevenir la obesidad es implementar vacunas sociales, porque según el análisis que ellos hacen es que hay un entorno familiar obesogénico, entonces razón no les falta. Y creo que ese es el gran reto de trabajar en equipo. A veces los profesionales de la salud, particularmente los médicos, somos un poco renuentes al trabajo en equipo, pero tenemos que abrir el trabajo para hacer frente a esta situación. Lo han mencionado también, creo que lo que necesitamos es no enfocarnos en el individuo en particular, sino tener la capacidad de tener un enfoque de curso de vida. O sea, muchos de los problemas en el adulto mayor hay que empezar a trabajar desde el vientre de la madre, si queremos tener impacto en estos temas. Y esos son los mensajes que quisiera que se queden como resumen de esta mesa redonda, que como sé, da para mucho más. El doctor Juárez lo decía, probablemente podemos estar un día hablando sobre estos temas, pero el programa ha sido así. Queremos despedir esta mesa redonda, no sin antes agradecer infinitamente la presencia del doctor Sobrino, del doctor Bosco,
abrigar la esperanza de que pronto los podamos tener aquí en el país. Será un privilegio poder recibirlos y, como siempre, extenderles nuestra mano amiga para poder seguir construyendo juntos, ya sea con el Colegio Médico del Perú, con la Sociedad Peruana de Pediatría o con el capítulo de Pediatría Social que junto con Manolo Sobrino se impulsó aquí en la Sociedad Peruana de Pediatría. Así que muchas gracias, colegas, igualmente a los colegas locales, doctora Erika, doctor Vela, muchísimas gracias por participar, y a los que nos acompañan con su presencia, tengan ustedes muy buenas tardes. Gracias y hasta pronto.